productor que mide cuánto se está consumiendo y que vive manejando esos indicadores, es el productor que destaca y el productor que se distingue del resto y el que siempre tiene rentabilidad de su negocio. Bienvenidos una vez más para aprender y conversar junto a nuestro invitado de hoy. Qué placer tenerte aquí en Alimentos Las Tunas para aprender un poco más sobre el sector avícola. Y precisamente te quiero preguntar, vamos a adentrarnos en este contexto. Actualmente, ¿cómo ves la situación con los pollos de engorde en Venezuela? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. De nada, bienvenido. Bueno, chévere. La situación de pollos en Venezuela, bueno, tiene un avance. Hemos estado en un proceso de surgimiento o de adaptaciones que hemos tenido en campo, en granjas. Se está postulando lo que son los pequeños y medianos productores a la recuperación de granjas que fueron abandonadas en su momento. Y los que ya son, o como por decirlo así, grandes productores están apostando a lo que es la tecnología. Estamos viendo que se está apostando mucho por el ambiente controlado. Tenemos ya ciertas tecnologías que están trayendo al país, que están probando, que apuntan a que el sector avícola va a estar desarrollándose mucho mejor y vamos a tener un avance grande a lo que es a nivel de avicultura en el país, con el favor de Dios. Nos lo merecemos. Innovación y desarrollo es lo que sigue. Ahora, ¿cuál es el error más común en los productores? Bueno, el error más común que se puede evidenciar en campo, incluso en las granjas que yo he visitado, es el tema de los primeros 7 días. Y el error que más sucede es el tema de que sacrifican la ventilación por temperatura. Hay un paradigma y es que hay cierto miedo a lo que es el frío del pollito y entonces ellos empiezan a hermetizar el galpón buscando que el pollito se caliente, que el pollito reciba los 32, 34 grados que ellos dicen que necesita. Y entonces sacrifican la ventilación del pollo y cuando llegas a granja ves pollitos desmayados, con gases, con CO2, con diferentes gases que se acumulan en el galpón y entonces el pollito está desmayado y te dicen, no, mira, el pollito no come, el pollito, ese alimento le está haciendo mal y cuando tú llegas y ves los pollitos que están desesperados por ventilación, desesperados por respirar. Entonces eso es algo que es muy común verlo porque nuestra tradición avícola de nuestros productores ha venido en ese de manejar la temperatura del pollito, pero a veces sacrifican la ventilación y tenemos ese tipo de problemas en campo. Y eso afecta a la primera semana del pollito, que es la vital, que es la que nos dice cómo cómo se va a comportar ese lote a lo largo del ciclo. Claro, y al ser así afecta todo el lote y al final no tenemos los resultados que queremos. ¿Cuál es la diferencia entre un productor rentable a uno que apenas sobrevive? Bueno, un productor rentable es ese productor que se encarga de los detalles. La avicultura es de detalle y entonces el productor que mide todo, el productor que mide todos los días cuánto se gana el pollito, cuánto pesa el pollito, el productor que mide cuánto se está consumiendo y que vive manejando esos indicadores, es el productor que destaca y el productor que se distingue del resto y el que siempre tiene rentabilidad de su negocio. Creo que de allí viene esta siguiente pregunta de por qué algunos productores piensan que aunque están haciendo las cosas bien, no obtienen los resultados. ¿Es porque no miden o hay otros factores que pueden afectar? Sí, normalmente es porque no miden, o sea, no llevan ciertos indicadores. La avicultura está avanzando fuertemente, o sea, claro, cada cierto tiempo ya las tablas genéticas se adaptan, los manejos son distintos, las granjas que manejábamos hace 30, 40 años ya ahorita no se manejan de la misma manera. Y entonces esos cambios que ha tenido consecutivamente la genética ha venido también ameritando cambios de manejo, cambios de alimentación. Entonces el productor siente que él está haciendo todo, pero hay detallitos que se le escapan, por ejemplo ese tema de la ventilación, temas de manejo de indicadores y de mediciones. Las mediciones son vitales porque a veces no miden ni siquiera el pH del agua y el pH del agua es lo que dice si ese alimento que tú le estás dando lo va a tomar o no lo va a tomar. Exacto, el pH, el cloro, los ORP, o sea, el tema de los milivoltios del agua son fundamentales porque el agua con el alimento es lo que tú le das al pollo para el sustento. Entonces, con el agua tú preparas que la microbiota intestinal esté dentro de
de la asimilación o de la absorción del alimento, y ahí es donde tú puedes aprovechar al máximo el alimento y poder explotar el potencial del pollo. Por eso es muy importante para nosotros como líderes en el mercado abrir estos espacios para que conozcamos todos los indicativos que hay que tener en cuenta, porque un factor influye en el otro, es una cadena consecutiva de todos los procesos para que realmente se llegue a un buen resultado. Ahora bien, ¿qué impacto tiene la alimentación en los primeros días del pollo? Los primeros 7 días son vitales. Ese es como que el ciclo más, yo diría que el más sensible del pollo, y el preinicio es el alimento vital de la producción. El preinicio es el alimento más sensible, el alimento más noble, ese es el alimento que viene con una cantidad de proteínas adecuadas para que el pollito desarrolle su potencial a los primeros 7 días. Pero como digo, el alimento es eso que me va a hacer que yo explote a mi pollito en los primeros 7 días, pero yo tengo que dar condiciones. Él es mi minita de oro, pero tengo que dar condiciones. Tengo que tener un manejo adecuado, una ventilación adecuada, que el pollito se mantenga en confort. Todo eso para que poder explotar tanto lo que es el alimento como el potencial del pollito. Si yo le doy esas 4, normalmente se le llama, decía un veterinario muy amigo, esos son los 4 puntos cardinales de la avicultura. ¿Qué vas a tener? Está bueno. Tienes genética, Okay. tienes nutrición, tienes el manejo y la bioseguridad. Esos son los 4 pilares fundamentales de la avicultura. Genética es el pollo que tú eliges. Si es COP, si es Ross, si se adapta a lo que tú necesitas en el mercado, ese es el pollo que tú vas a elegir, eso es genética. Cuando hablas de nutrición es el alimento que le vas a dar. El productor que está en la calle puede decir, mira, puede ser que por precio escoja un alimento o otro alimento, entonces él decide qué nutrición le va a dar a su pollito. Entonces, tienes el manejo, que es donde tú vas a hacer todas las actividades, todo lo que tú hagas para que el pollito tenga confort, para que el pollito tenga ventilación, que tenga la nebulización, que baje la temperatura, que maneje la humedad. Todo eso es el tema de manejo. Y tienes la bioseguridad, que por más que esté de última, no es la menos importante, incluso es la más importante, porque ese es el escudo que tú vas a hacer para que el pollito se te mantenga a nivel sanitario en buenas condiciones. Porque a veces pasa que tú llegas a una granja y ves, tienes todo, tienes el alimento bien, tienes la genética, la mejor genética que puedes tener, tienes unos manejos que son los mejores del país, pero no tienes bioseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Una enfermedad viene en un pajarito, una enfermedad puede ser que un galponero pase de un sitio a otro y contraiga alguna bacteria, algún virus que te puede llegar a campo y puede dañarte la inversión. Por eso se dice que la bioseguridad es el escudo o la protección de tu inversión. Porque a veces pasa con productores, mira, un desinfectante muy caro, pero ese desinfectante que te puede costar, qué sé yo, 20, 25 dólares, te va a salvar todos los pollitos que tienes ahí. Entonces a veces descuidan la bioseguridad. Y se trata de cuidar también la inversión, el tiempo, Exacto. todo el lote. Ahora bien, quiero aterrizar un poco el tema del manejo del alimento en granja. Danos un ejemplo de cuál sería el peor error. El peor error del alimento en granja que tenemos es cuando tienen problemas de comederos. Normalmente te consigues con comederos, botes de comederos, comederos que están en muy mal estado. Entonces cuando colocas ese alimento allí, el desperdicio es muy grande y entonces pierdes, o sea, la cantidad o la porción que necesita el animal lo pierdes en ese comedero que está en muy malas condiciones. Si son comederos automáticos, entonces hay que tener mucho en cuenta las velocidades de los sinfines, que las tolvas estén bien, que estén bien a nivel del plástico y todo eso, para que el animal no bote el alimento y para que cuando el sinfín arranque y se mueva allí, no te muele el alimento y no vaya a ser que al final se bote el alimento en las líneas. Eso se ve mucho en granja. Ya nos mencionaste ciertos problemas. Exacto. Si ya yo determiné que dentro de mi granja hay un problema en la conversión alimenticia, ¿por dónde debe el productor empezar a corregir? Primero, revisar los manejos. El pollo es muy susceptible al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Corrientes de aire, tienes que tener en cuenta la temperatura, si la humedad está adecuada, todo eso, el índice de estrés calórico, todo eso influye en temas de conversión. Lo otro, los desperdicios de alimentos, como los nombré anteriormente, son los que disparan conversión,
porque a veces tú llegas a una granja y ves que el pollito come y empieza a apartar y bota el alimento, y ahí es donde están los desperdicios de alimentos que te disparan grandemente la conversión, y ahí es donde, y en la conversión es que se le va como que el costo, la rentabilidad al productor, porque Correcto. Alimento que desperdicies es que no lo conviertes en carne, pues. Correcto. Ahora ya hablamos de esa etapa de preinicio. Ahora quiero saber qué tan determinante es la calidad del alimento en el resultado final del pollo. Bueno, la literatura te habla de que el alimento representa el 70 al 80% Wow, bastante. del éxito y del negocio. Entonces, ¿qué pasa? El alimento es determinante para manejar el negocio y para que se dé el pollo como lo quieres, pero tienes que darle condiciones. O sea, el alimento, para que te pueda explotar, tienes que darle todo lo que es confort al pollo, o sea, lo que es aunado a confort, sanidad y el tema de qué genética elegiste. Hemos hablado de genética, confort, ambiente, temperatura. ¿Cómo podemos identificar físicamente cómo un pollo está siendo bien alimentado, si está bien manejado? Bueno, hay como una máxima de la avicultura que es el 30-30-30. Ay, me gustan esas reglas. ¿Qué es el 30-30-30? Tú tienes que ver un 30% del pollo comiendo, un 30% del pollo jugando y un 30% del pollo que esté bebiendo agua o haciendo cualquier otra actividad. Eso significa que el pollo va a estar esparcido en todo el galpón y vas a ver una uniformidad. ¿Qué es la uniformidad? Es que tan parejo está el pollito, que los grandes estén con los grandes, que los pequeños estén con los pequeños y que se mantengan en ese 30-30-30. O sea, que siempre el pollo esté haciendo diferentes actividades, pero esparcidos por todo el galpón. Ahí vas a notar que el pollo está bien manejado. Incluso si llegas a granja y ves que ya el pollo está separado, quiere decir que el productor se preocupó por separar el pollito y que vio que tenía que manejar ciertas disparidades, o a veces es que viene mixto y tiene que separar las hembras de los machos. Hacer esa separación y que el productor se esmere por hacer esa división, eso nos indica a nosotros como técnicos que el productor está haciendo muy bien el trabajo y que está haciendo muy bien su manejo. En cuanto a la cresta, el pico. Sí, bueno, se ven pollitos con ojos brillantes, pollitos que tienen su cresta rojita, que significa que no está pasando sed, que eso es fundamental, que tienen disposición de agua siempre. Eso es fundamental verlo en el pollito, y que andan siempre activos. Cuando tú llegas a una granja y el pollito anda siempre activo, comiendo, bebiendo, corriendo, eso es un pollito que está en confort y que te va a dar muy buenos resultados. Oneiris, ¿hacia dónde va la producción de pollos de engorde en Venezuela, en tu opinión? La producción de pollos de engorde en Venezuela va hacia la tecnología. Desde el punto de vista de que tú ves los ambientes nuestros están complejos, o sea, manejar a nivel tradicional hay que hacer muchos temas de manejo, o sea, se complica a veces el productor con ciertas cosas, una ola de calor te afecta, entonces eso implica que vas a migrar todo a ambiente controlado, y va a llegar un momento en que todas las granjas que vamos a tener en el país van a hacer eso, ambiente controlado. Quiero volver a preguntarte, ¿qué le dirías a un productor que quiere mejorar pero no sabe por dónde empezar? Estoy segura que vas a decirme, tienen que medir. Tienen que medir. Tienen que medir. Indudablemente el productor que mide, que lleva registro, ese productor es el que destaca, porque ese productor es el que sabe qué está pasando en su granja, cómo está pasando. No es lo mismo que yo le pregunte al productor, mira, tienes 2.5, ¿en cuántos días lo sacaste? Y que no te sepa decir eso, ya eso te dice que él perdió dinero, porque a veces tú te enfocas en un peso, pero en cuántos días, cuánto consumo tuviste, cuánto fue tu conversión. Esos indicadores son los que te dicen a ti, mira, estás bien o estás mal en el negocio. Entonces a veces un productor que no haga esa medición es un productor que va a tener problemas en su rentabilidad y que va a estar sobreviviendo en el mercado. Quiero atajar ese último punto. ¿Cuáles serían las preguntas para que ese productor que nos está viendo las escriba y anote qué es lo que exactamente tiene que medir? ¿En cuántos días? Todo. Exacto, tiene que tener, o sea, máximo 38 días para salida, un peso promedio a esa edad, 2,4. Tiene que tener una mortalidad no máxima de 7.5%. Y un consumo que no supere los 4 kilos.
Maravilloso. Esos son sus 4 ítems. Ese sería el estándar de un buen manejo. De un buen manejo y de los números que tiene que tener un productor. Muy bien. Bueno, para terminar esta maravillosa entrevista, luego de todo lo que hemos aprendido, vamos a hacer esta dinámica que se llama completa la frase. ¿Sí? Un productor pierde dinero cuando... Deja todo a la suerte. Cuando Ok. no mide, cuando no maneja el pollito, cuando no maneja las guías, cuando no maneja en cuál es su estándar. Todo eso, o sea, hemos hablado mucho de medición y siempre he hecho énfasis en la medición, porque ahí es donde está, donde se te escapa un lote o donde recuperas un lote. Entonces medir es sumamente fundamental porque lo que no se mide no se controla. Maravilloso. Gracias, Chévere. Oneiris Gracias a ti. Escalona, por acompañarnos en este episodio que nos dejó gran conocimiento, pero también cómo podemos nosotros profesionalizar toda esta secuencia y también seguir creciendo en nuestro país de la mano de grandes líderes como Alimentos Las Tunas con estos conocimientos. Nos vemos en la próxima.